¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Les doy la bienvenida a esta cuarta emisión de reseñas con la esperanza y la promesa de que hoy tendremos un video un poco más tranquilo. Como estarán viendo, tenemos un libro por un lado y cartas por el otro, y es que se comercializan juntos. Estamos ante una baraja muy novedosa del tarot celta. Si se preguntan por la caja, bueno, es que en realidad no había caja como tal, sino una mezcla híbrida entre cartón y plástico donde las cosas estaban ubicadas. Así que el primer desafío como comprador es decidir dónde y cómo guardar estos naipes. Puesto que no hay empaque como tal ni tampoco una guía, gran parte de la información, por no decir toda, la vamos a obtener directamente de este libro. Para comenzar, esto se trata de la primera edición impresa en el año 2004 y pertenece a la editorial española Lipsa. Del texto, el autor es Pedro Anós, mientras que del diseño del libro y probablemente también de la baraja como tal, se encargó Merino. En el reverso podemos leer lo siguiente. El oráculo celta está constituido a partir de los elementos de la cultura celta y consta de un arcano mayor de 20 cartas y un arcano menor de 52 cartas. En el primero se combinan diferentes elementos de la historia de este pueblo, héroes, dioses y objetos de leyenda. El segundo consta de 4 palos, hoces, árboles, trisqueles y espadas. La hoz de oro era el instrumento sagrado con el que se cortaba el muérdago. Los árboles, los elementos más venerados. Los trisqueles, la representación de los opuestos y de la conciliación. Y la espada, la herramienta de lucha por excelencia. El arcano mayor define básicamente el paisaje interior del consultante, su actitud ante el presente y el futuro. El arcano menor describe situaciones mucho más concretas, relacionadas con el dinero, la salud, el amor y las relaciones sociales. Pero antes de continuar con el libro, vamos a analizar la baraja como tal. Ya sabemos que se trata únicamente de 72 láminas, divididas en arcanos mayores y en arcanos menores, y ya nos dieron un pantallazo de cómo se subdivide este último grupo en sí. Generalmente suelo dejar para más adelante la calidad propiamente material de la baraja, pero es que hoy estamos ante miniaturas de poco más de 7 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. El plastificado es excelente, es el mejor que hemos visto hasta ahora, es duradero, pero amén del tamaño, el gramaje es así de fino, tanto que se trasluce. Más allá de eso, los bordes están perfectamente recortados y las esquinas son como deberían de ser siempre en toda baraja. Considerando estos detalles, vamos a pasar a analizar uno por uno los arcanos mayores. Comenzamos con el bardo, el mago Merlín, Morgana la sacerdotisa, Reina Ginebra, Rey Arturo, el Roble, Tristán e Isolda, Cuculain, el héroe, Excalibur, el Salmón Fintán, el Caldero de la Abundancia, el Puente, la Cruz Celta, la Niebla, la Grulla, el Manzano, el Círculo de Piedra, el Lago, la Oscuridad y los Fuegos de Beltane. Como han visto, ninguna de las cartas tiene número de posición, y esto es algo novedoso, sobre todo tomando en cuenta las reseñas que ya han visto. Este ordenamiento es principalmente por el orden de aparición que tienen dentro del libro. Luego, sí podríamos jugar a trazar algunos paralelismos y decir que, por ejemplo, la carta del bardo, sobre todo por la interpretación que se le da, es similar a el loco. Que tanto reina como rey son equiparables a la emperatriz y al emperador,
y que la carta de Tristán e Isolda sigue los preceptos de los enamorados. Pero nada más. El resto de las cartas son, por fortuna, únicas. Y sí, podrían decir, bueno, el mago Merlín, Morgana la sacerdotisa. El mago, la sacerdotisa, no. Sonaría muy práctico, pero a nivel de la interpretación, afortunadamente, esto no es así. Así que, sigamos adelante. Si ahora nos vamos a los arcanos menores, ya sabemos que son 52, ya sabemos en qué palos se dividen, pero ¿cómo se conforman? Cada uno viene con 13 cartas. Tenemos que van desde el 1 al 10, más 3 cartas de figura. Pero acá hay un detalle muy importante. Las cartas de figura no son idénticas o no se replican de un palo al otro, así que hay que estar muy atentos a lo que se viene, porque si exploramos, por ejemplo, la parte de los hoces, tenemos Dama de Hoces, Caballero de Hoces y Druida. Si nos vamos, por ejemplo, a los árboles, tenemos Caballero de Árboles, Dama de Árboles y Sacerdotisa. Si pasamos después a los trisqueles, tenemos Caballero de Trisqueles, Dama de Trisqueles y Reina de Trisqueles. Y si vamos por último a las espadas, comenzamos con el Niño de Espadas, el Caballero de Espadas y por último el Rey de Espadas. Y dirán, ¿qué es esto? Tiene su razón de ser, ya lo veremos más adelante. Se va tornando cada vez más compleja esta baraja. Puede que eso nos guste, al menos personalmente a mí, sí me gusta, es un desafío, es disfrutable. Hay cositas que por ahí ya acá sí tengo que ponerme un poco más firme en mi postura. Vimos, por ejemplo, en Trisqueles y en Espadas, la última carta, la que vendría a ser la número 13, dice Rey de, Reina de. Pero si nos vamos a las hoces y a los árboles, tenemos Druida, Sacerdotisa. Creo que nadie se hubiera muerto si le ponían druida de hoces, sacerdotisa de árboles. Es un detalle incómodo, la verdad, porque hay que prestar todavía muchísima más atención y tener cuidado porque por ahí las representaciones, ustedes ya las han visto un poco en pantalla, podrían confundirse tranquilamente con arcanos mayores y no lo son. ¿Qué significa todo esto? En resumidas cuentas, que estamos ante una baraja única, que si bien toma un poco el testigo del tarot de Marsella, no deja de buscar su propia identidad, no como otras. Si bien no es un mazo tan complejo de entender como el egipcio, al usuario promedio sí le llevará un poco más de tiempo acostumbrarse a los preceptos que siguen estas cartas, porque por más simple que se vean, encierran algún que otro secreto, y ojalá, si ustedes la adquieren, puedan descubrirlo antes de que las cartas se rompan, porque si no... Si nos metemos en temas de diseño como tal, bueno, afortunadamente cada carta tiene su fondo, ya sean los arcanos mayores o cada palo de los arcanos menores. Hay cartas que obviamente son más bonitas que otras, y parece que es en estas donde se les puso un poco más de cuidado o de cariño. No vamos a negar tampoco que todos los arcanos menores son producto del copia y pega, 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 y que los árboles principalmente son asquerosos. Ya vieron el roble, ya vieron el manzano, y después no salen con esto otro. ¿Qué es eso? Yo había prometido tranquilidad. Si nos vamos al reverso, descubrimos que es muy bonito y simple. Tenemos un nudo celta perfectamente hecho, está correctamente centrado, es simétrico, no nos va a arruinar la lectura. ¿Y qué más podemos decir? Sí, bueno, ya el color, personalmente a mí, ya, no es algo que me fascine. Y eso que parecen nubes de fondo, como las nubes de la desgracia en la vida cotidiana. también son un poco raras
Y volvemos siempre a lo mismo, menos puede que sea más. Sin embargo, hey, el revés es alusivo a la baraja y por lo tanto hoy no voy a tener pesadillas. Ahora sí, vamos a retomar el libro para analizarlo un poco más a fondo. Comenzamos con una introducción del pueblo celta, sus culturas, costumbres, la importancia de la naturaleza, y también tenemos un apartado llamado La mujer celta. Si consideramos que este libro ya tiene casi 2 décadas y que fue escrito por un hombre y que hace 20 años los tiempos no eran los tiempos actuales, creo que es importante leerlo. Con respecto a la población femenina de los celtas, Julio César dijo: una hembra celta iracunda es una fuerza peligrosa a la que hay que temer, ya que no es raro que luchen a la par de sus hombres y a veces mejor que ellos. Es curioso que en Irlanda, el único asentamiento celta que no recibió la visita de los romanos, las mujeres hayan podido mantener su independencia hasta el siglo XII. El hecho es que, hasta bien entrado el siglo XV, se mantuvieron en un plano prácticamente de igualdad con el hombre. Se sabe que podían instruirse, acceder al cargo de druidesas o ser poetisas. Lo sorprendente es que la mujer en aquel tiempo pudiera adquirir riquezas personales y ser cabeza de familia. Muchas de ellas, excelentes guerreras, eran instructoras de armas y las leyendas que han llegado hasta nuestros días nos presentan a poderosas mujeres, como Vivian, la Dama del Lago, ante cuyos hechizos nada pudo hacer Merlín. Luego nos topamos con la confección del oráculo como tal y algunas directrices sobre, por ejemplo, hacer lecturas con los 2 grupos de arcanos, pero por separado. Algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo, pero ok. Ellos hacen la baraja, ellos ponen las reglas, está todo bien, total yo después, en mi intimidad, uso la baraja completa. Las características físicas a las que se aluden en los palos de hoces, árboles y trisqueles, y cómo las espadas están diagramadas de esa forma, las figuras, para hablar sobre el rango etario de cada personaje. Entonces ahí ya vemos que se complementan entre sí los arcanos menores, y por qué, a pesar de que en un primer vistazo dijimos ¿qué es esto? Ahora todo comienza a tener un poco más de sentido. El corazón del libro, por supuesto que es donde se nos van a enseñar los significados adivinatorios tanto al derecho como al revés de cada una de todas estas cartas. Cartas que también vienen acompañadas de una reseña que intenta explicar un poco más qué se intentó plasmar en cada una de las ilustraciones. Si vemos la carta de la oscuridad, tenemos lo siguiente. El día anterior al comienzo de Beltane, se apagaban todos los fuegos. En la oscuridad reinante se esperaba con fe la salida del sol. Esto proporcionaba a los celtas una aproximación hacia la forma de actuar de la naturaleza, siempre cíclica. A la muerte sigue el renacimiento. Una vez traspasada la lectura de todos los arcanos, llegamos a ejemplos de tirada, donde tenemos ejemplos de tirada. Lo digo irónicamente porque hay algunos métodos que se repiten que ya nos habían mostrado en la parte introductoria del libro y entonces uno se queda como ¿por qué los dividen de esa forma? ¿Por qué los muestran de esa forma? ¿Por qué después vemos que los ejemplos de tirada usaron los 2 mazos juntos y no por separado como ellos decían? Es como cuando yo digo que voy a estar tranquilo. Después pasan cosas. La edición del libro es sencillamente hermosa. Comenzamos por tapas duras, 100% a color. Miren qué bonito. Tenemos ilustraciones por todas partes, incluso las páginas tienen color, tienen una marca de agua de diferentes nudos celtas. Está bien, ¿verdad? Está muy bien. Qué lástima que la obra práctica sea... Estoy sosteniendo 3 cartas. Se transparenta la última.
tanto amor que le pusieron a esto, tanto esfuerzo, tanto presupuesto, porque no es la mar de fácil hacer un libro, si lo sabré. ¿Cómo puede ser que esto que a la larga tiene que ser lo que más resalte, e incluso lo que más perdure, porque nos conocemos? Un libro se puede perder, se puede extraviar, lo podemos prestar, que eso es igual a decirles adiós, hasta luego, porque nunca más van a volver, pero no vamos a prestar las cartas. No lo vamos a hacer. Y si lo hacen, dejen de hacerlo. No está bien. Pero bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta. Vamos a las conclusiones. Quisiera comenzar diciéndoles cuál es el precio de esta presentación, pero parece que fue descatalogada, vaya uno a saber desde hace cuánto. Ni siquiera en la página oficial de la editorial está. Así que ese ya es un misterio, y también tristemente va a ser un misterio si pueden o no volver a encontrarlo ustedes a la venta. Si es así, no duden en pasarse otra vez por este video y comentar a qué precio la vieron, porque, hey, es una información importante que a alguien también le puede servir. Si somos prácticos, volvemos a una de las primeras cosas que dije. No tenemos dónde guardar las cartas y ese es un problema que nosotros mismos, como compradores, vamos a tener que resolver. Sí. Cajas. Una caja adentro de otra caja o de esa cosa de plástico y cartón tampoco iba a matar a nadie ni iba a contaminar más el planeta de lo que ya está. Seamos sinceros. Sobre todo porque la tirada se ve que fue pequeña. El libro es excelente, pero si le sacamos todas las ilustraciones, comprimimos la letra y demás y dejamos solo lo que es más importante, volveríamos a tener una guía explicativa de tamaño estándar. Entonces, sí es una baraja única, sí es bonita, sí tiene algunas cosas que se podrían haber hecho de mejor manera. Copia y pega, copia y pega, copia y pega, copia y pega. Y la verdad, sobre todo, si volvieran a imprimirla y corrigieran, no sé si tanto el tamaño, pero sí el gramaje de las cartas, yo la volvería a comprar. Es hermosa. Es verdaderamente hermosa. Entre todo esto y con mucho dolor, mi valoración subjetiva no puede ser mayor a un 4.5 sobre 10. Es hermosa, pero tiene unos cuantos puntos negativos que, bueno, atentan directamente contra la vida útil de la baraja y eso es un no. Sin embargo, si se la llegan a encontrar, sosténganla en sus manos y admiren, porque tarots celtas hay un montón. Pero tan único como este, yo no he encontrado. No he encontrado ningún otro que se diferencie tanto, principalmente por no seguir el camino que ya otros trazaron y que tantos otros siguieron. Sí, todavía tengo mucha ira dentro mío por lo que pasó con la anterior reseña. Y ya fui a terapia otra vez, pero bueno. Muy bien, por ahora hemos terminado. Si disfrutaron de este video y quieren más de este contenido, recuerden que pueden suscribirse, activar las notificaciones y que por supuesto la zona de comentarios es para ustedes. Por consultas pueden seguirme en mi Instagram para hablar directamente conmigo y en caso de que quieran comentarme, ojalá, sus experiencias con esta baraja en concreto o con el mundo del esoterismo en general, pueden hacerlo a través de esta dirección, donde también estoy recibiendo muchas sugerencias sobre qué otros mazos y modelos muy interesantes se podrían analizar en este canal. Muchas gracias y hasta pronto.